Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica.
Muy buenos días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy, lunes 30 de junio del 2025. Bienvenido a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Eh, esta semana, hoy, fin de junio, que este mes haya sido provechoso para todos ustedes y que mañana, 1 de julio, sea un mes también de mucha bendición y trabajo y proyectos se logren y se cumplan en este próximo martes que entrenamos mes. Prácticamente se nos fue la mitad del año, contentos y agradecidos con el Señor. Y también el agradecimiento ya a Andy Torres en cabina y a Rebeca Navarrete en el tema de mercadeo y montaje de anuncios, así como a José Domínguez allá en Goicoechea. Muchas gracias a todos los patrocinadores que confían en nuestro trabajo, en nuestro aporte a lo largo y ancho de este país. Esperemos que esta semana tengamos los mejores programas para todo nuestro público en las diferentes plataformas. Hoy nos vamos a trasladar y vamos a tocar un tema muy importante que, pues, que alguna vez fuimos niños o jóvenes en vacaciones de 15 días, no, más bien en vacaciones de 3 meses, porque antes eran más las vacaciones, teníamos la oportunidad de ir a coger café, ¿verdad? O a podernos ganar esos recursos para diciembre, para Navidad o para comprar los útiles escolares. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Juliana Sancho y con eh, David Ortiz del Instituto del Café de Costa Rica, para conocer un poco de la historia, de su proyección y también aprovechando las vacaciones de este viernes que salen toda la cantidad de estudiantes, también viene la feria Viva el Café, así que esta hora se la vamos a dedicar a ese tema. Así que nos vamos a trasladar hasta San Pedro de Barba, donde está el Instituto de Café. Buenos días, Juliana y David. Buenos días, don Marlon. Un placer estar aquí con usted en la entrevista. Buenos días. Esperamos que este ratito conozcamos mucho sobre café, hablemos mucho sobre café y ojalá que las personas que nos están viendo y escuchando ya tengan su tacita de café lista y preparada porque eso va a ser lo que nos va a reunir en este momento. Sí, claro, no, no, y quién en todos nuestros hogares costarricenses, en las sodas, restaurantes, a cualquier hora la gente puede tener la oportunidad de saborear una deliciosa taza de café, ¿verdad? Así que iniciemos como por el principio. ¿Por qué se llama Instituto del Café? ¿Cuándo se creó el Instituto del Café? Para meternos un poquito en esa historia, ¿verdad? Porque la gente habla del café, pero en realidad, ¿por qué nació el café, verdad? Porque, bueno, en realidad nuestros antepasados tuvieron la visión, ¿verdad? De traer el café y poderlo producir en este país que siempre se ha identificado por tener uno de los mejores cafés a nivel del mundo, ¿verdad? Así que tal vez ahí con los dos vamos a ir compartiendo diferentes preguntas y consultas. Sí, si quiere puedo iniciar yo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, inicialmente nosotros tenemos más de 210 años de producir café en nuestro país de manera un poco más oficial. Ya los primeros registros de cuando empezó, digamos, a de alguna manera formalizar en documentos el café. Eso fue antes de que se generara la independencia de nuestro país en 1821, ya en 1700, finales de 1790 ya había algunos vestigios o algunas informaciones de que ya había café en nuestro país, pero a partir de 1800, cuando empezó a resurgir un poco el tema, digamos, de que Costa Rica se quería independizar de España y de la Capitanía General de Guatemala y todo, Costa Rica tenía que empezar a buscar productos que le ayudaran a hacer su desarrollo económico a nivel ya como independiente, ¿verdad? Entonces fue cuando en el momento en el que se firma la independencia, Costa Rica dijo, bueno, vamos a encontrar un producto que nos ayude a levantar toda la parte económica del país
y se encontró en el café una primera opción para poder levantar lo que era todo este desarrollo económico que en el futuro iba a traernos café de Costa Rica, por lo menos en ese inicio, digamos, del monocultivo. Cuando empezamos nosotros con el monocultivo, teníamos que empezar a buscar ciertas opciones para poder vender o comercializar nuestro café. Fue cuando se abrieron las primeras exportaciones de café, principalmente a Chile. La primera exportación que se hizo de café de Costa Rica oficial fue a Chile a través de Panamá, pero ya en 1830, 1840 se empezó a tener un contacto muy directo con Inglaterra, que fue nuestro primer socio comercial importante de café en el mundo. Entonces, este primer socio comercial que tuvimos nosotros de Costa Rica se hizo a través de un personaje muy conocido en el sector cafetalero que se llama William Lelasher. Este era un comerciante británico que vivía en una isla llamada Guernsey en Inglaterra. Entonces, este comerciante se acercó a nuestro país y vio que habían muchas personas organizadas en esos tiempos cultivando este café. Entonces dijo, bueno, podría ser interesante que yo me lleve algunos sacos de café para Inglaterra para empezar a comercializarlos. Y ahí fue donde empezó, digamos, como esa ruta comercial oficial de traslado y de exportación, digamos, de nuestro café de Costa Rica. Estas primeras exportaciones se empezaron a dar eh, como de manera muy, no tan comercial, sino que esta persona convenció a los productores del país de que si le ofrecían el café, él se lo iba a llevar y a los meses él iba a regresar con el dinero de estos cafés. Entonces ahí también se empieza a forjar un poco la idiosincrasia que tiene el costarricense y de ser muy confiados. Entonces los productores inicialmente de nuestro país le dieron el café sin que se lo comprara, sin recibir ningún tipo, digamos, de efectivo. Se lo dieron en las manos a este señor, a William Lelasher. Él se fue para Inglaterra y empezó a hacer las negociaciones. A los meses él regresó con el dinero y ahí es donde se empezó a formar un poco la parte oficial, digamos, de la comercialización de café. Es muy interesante y hablo un poco de manera general sobre este tema porque eso es lo que va a abrir un poco por qué nosotros tenemos el café tan en la sangre que como lo tenemos, digamos, todos los costarricenses y todas las costarricenses. La idiosincrasia de nuestro país empezó gracias a esas primeras exportaciones. ¿Por qué? Porque estos barcos que se iban para Inglaterra llevaban el café a Inglaterra, pero los barcos tenían que regresarse llenos de algo porque si no, no era óptimo. Entonces, se venían llenos de muebles, se venían llenos de libros, se venían llenos de pinturas, se venían llenos de mucha cultura de estos países europeos. Por eso es que Costa Rica empieza a tener un desarrollo muy fuerte en tema de cultura europea, siendo nosotros el tercer país en tener electricidad después de París y de Nueva York. Entonces, tuvimos mucha influencia nosotros de la parte cultural de estos países, inclusive el fútbol vino, yo siempre digo que vino exportado directamente de Inglaterra porque muchos de los hijos de los productores que tenemos nosotros actualmente se iban a trabajar o a estudiar a los compradores de café en Inglaterra. Entonces se hacían amigos de ellos, estudiaban 5 o 6 años en temas agronómicos específicamente, regresaban al país y traían también información. Entonces, el primer equipo de fútbol que se formó en el país se llamaba Los Inglesitos porque venían gracias a estas conexiones entre el café de Costa Rica e Inglaterra. Entonces, así empezó también una cultura muy interesante a nivel de la parte hasta deportiva y cultural, digamos, de nuestro país. Luego ya a finales de 1800 empezamos nosotros a tener ya un producto muy establecido y se empieza a formar el monocultivo del café, ya luego ingresa el banano también. Entonces ya tenemos dos productos bastante importantes en el país, pero es a partir de los inicios de 1900 cuando se empieza a tener algún tipo, digamos, de control hasta cierto punto político para tratar de no de regularizar, sino por lo menos de ordenar a nivel legislativo y a nivel de leyes el café. Es ahí cuando se crea la oficina del café en 1933. Esta oficina del café lo que hace es tratar de encontrar formas
para potenciar lo que era la parte agronómica, para potenciar lo que era la parte de comercialización del café. Y esta oficina del café en el tiempo es la que se traslada, digamos, o se convierte en el Instituto del Café de Costa Rica en los años 60, con una visión muy importante de los políticos en estas épocas, porque vieron en la parte institucional la forma de no solamente regular el sector cafetalero de nuestro país, sino también de potenciar el comercio, de potenciar las nuevas variedades de café, de potenciar buenas prácticas agrícolas, de potenciar toda la parte de investigación y desarrollo del café. Y se crea la ley 2762 en 1961. Esta ley lo que hace es regular el sector cafetalero desde los productores, exportadores, tostadores y beneficiadores. Entonces, se crea ya un órgano formal. Al inicio era un órgano adyacente al Ministerio de Agricultura, pero después ya se independiza y se crea lo que es el Instituto del Café de Costa Rica. Lo que hicieron estos políticos en este momento muy visionarios fue crear una ley que actualmente sería casi imposible crear una ley específicamente para un producto como el café, porque la coyuntura en la cual estamos actualmente es totalmente diferente, pero estos políticos desarrollaron esta ley y lo que hizo fue fortalecer de alguna manera el sector cafetalero de nuestro país, no solamente a nivel de la producción, sino también a nivel comercial, a nivel promocional y, y a nivel de sostenibilidad, que es otro de los aspectos más importantes. Y a partir de esta creación del Instituto del Café de Costa Rica, nosotros logramos, primero es una ley única en el mundo, y gracias a esa ley nosotros logramos estandarizar la calidad de nuestro café en todo el país, donde todas las fanegas o las cajuelas de café están totalmente medidas con láser para saber que la cantidad de café que se recolecta en una región es idéntica a otra región. Entonces, con la ley logramos estandarizar el café de nuestro país, la calidad de nuestro país, logramos tener mucha transferencia de tecnología e información para los y las productoras de café. Se crearon prácticas sostenibles y buenas prácticas agrícolas para seguir generando sostenibilidad de la producción. Se generaron también algunas herramientas que lo que hacen es como tener un fair trade nacional regido bajo una ley 2762, que es que el 80% de cada dólar que se exporta de café en precio FOB va directamente al productor de café y eso está regulado por ley. Entonces son características que hacen que el país pueda seguir manteniéndose en el tiempo como un país de muy alta calidad, donde no damos espacio a la incertidumbre, pero también le da seguridad no solamente a los productores de café, sino también a a las personas que importan el café o compran el café de Costa Rica, porque tiene una ley que asegura que el 80% de lo que están pagando ellos va directamente para los productores, porque son la parte más débil de la cadena de valor, o sea, es la que más trabajo tiene, es la que más riesgo tiene hasta cierto punto. Entonces, ya eso por ley está reglamentado. También aseguramos que el 100% del café de Costa Rica sea de Costa Rica, mediante proceso químico que se llama NIRS, que es un espectrómetro que le hace como una huella digital al café. Entonces, cada exportación que sale del país tiene que pasar por el Instituto del Café de Costa Rica para poder firmar el certificado de origen. Entonces, todas las muestras que salen del país tienen que ser certificadas. Antes de que el contenedor salga del país, se toman muestras de estos contenedores. El ICAFE los guarda por 3 meses porque nosotros tenemos que darle la seguridad a los exportadores y a los importadores que el café que sale de nuestro país es café 100% de Costa Rica y también de las calidades en las cuales se pactaron dentro de un contrato. Entonces hay muchas características que la ley ha hecho, que inclusive la ley ha querido ser replicada por otros países como México, Honduras, pero también ellos entienden que el momento en el que también estos países están es muy difícil implementar una ley. Entonces, nosotros fuimos como país muy visionarios de crear una ley que ayude a que este proceso productivo del café sea lo más formal, estándar y mantenga, digamos, toda la confianza de hacer negocios con Costa Rica. Muy bien, David, muy buena explicación. Ahora sí vienen mis preguntas. ¿Quiere Sí. decir que estos ingleses se producía el café aquí, se echaba en sacos, se echaba en el barco y se lo llevaban a procesarlo a Europa? Más o menos así Exactamente. les entiendo. Entonces, del barco no se podía venir vacío
Entonces aprovechemos a traer muebles, libros, tecnología. Bueno, estamos hablando de esos tiempos, ¿verdad, Sí, Juliana? Sí. Para que tal vez Juliana... Y también hubo un tema de quiebre que es bueno que nuestra audiencia conozca. Cuando los empresarios cafetaleros fuertes del país tenían esas grandes haciendas, ¿verdad? Se concentraban en muy pocos que lo que hacían era producir nada más y después vino un cambio paulatino, ¿verdad? Tal vez, Juliana, para que usted también porque ya vivimos tiempos digamos, todo el mundo va cambiando y las tecnologías y la idiosincrasia, las familias, todas esas tradiciones se van perdiendo en el tiempo, pero bueno, para que nuestra audiencia conozca ese antes y ese después, Juliana. Sí, bueno, como también lo comentaba mi compañero David, parte de la historia, ¿verdad? Antes era más una oligarquía cafetalera, ¿verdad? Eran pocos los dueños de las fincas y estos tenían pues, un poder más adquisitivo y lo que hacían era eso mismo, ¿verdad? Producían el café y prácticamente todo el café, pues ni tan siquiera se procesaba aquí en el país y se trasladaba de manera exterior. Entonces, eso ha cambiado mucho, por dicha, en el aspecto de que ahora muchos productores manejan sus propios microbeneficios, ¿verdad? Todavía se da que mucho productor lo entrega a la cooperativa, sin embargo, eh, muchos productores tienen sus propios microbeneficios. De hecho, que bueno, actualmente hay 25.000 familias que son productoras de café y estas familias, pues ahora ha cambiado todo en el aspecto de que tienen ese microbeneficio, pueden procesarlo y también algo muy importante que han aprendido en este caso a saber a qué sabe su café, ¿verdad? Porque eso mismo, antes se entregaba y no sabían qué sabe su café, qué tiene, ¿verdad? ¿Qué sabores? Entonces eso ha cambiado un montón y ha sido más beneficioso porque aquí también se da la parte de emprendimiento, ¿verdad? Ya que al tener un microbeneficio han creado sus propias marcas, así también como lo mandan al exterior, ¿verdad? La parte de exportación. Entonces hay un antes y un después. Como le digo, todavía sí se da que hay productores que sí lo entregan pues en su totalidad a las cooperativas, pero ya ese chip ha cambiado un montón y es ahí donde salen todo el montón de microbeneficios a nivel de todas las regiones cafetaleras del país. No sé si mi compañero quiere aportar algo más de eso. sí, al final es un proceso normal que Ujú, tienen las sociedades. ujú, Sabemos que en su momento, en 1920, cuando había realmente una oligarquía cafetalera, ujú. que muchos de los políticos, diputados, presidentes eran los dueños de la mayor cantidad, digamos, de fincas del país, pero también hay que ubicarnos, porque hay que saber que en esos tiempos la mayor parte de las poblaciones estaban en el centro, en gran área metropolitana, inclusive en 1900 todavía habían regiones del país que todavía Café. no tenían Ujú. nada, no tenían Ah, ni pueblo, ni iglesia, ni canchas, todo era, en esos tiempos todavía todo seguía siendo muy montaña hasta cierto punto. Entonces, claramente las personas oligarcas pertenecían al gobierno y es bueno y es malo. Bueno en el sentido de que estos políticos crearon leyes y crearon ujú, reglamentos para asegurar y fortalecer lo que era el sector cafetalero. Entonces también esa visión nos ayudó muchísimo. En el tiempo, estas familias que eran muy poderosas o señores muy poderosos, que eran expresidentes, exdiputados, claramente una sociedad va a irse heredando. Entonces tenían hijos, heredaban sus fincas, ujú. esos tenían hijos, heredaban sus fincas, esos heredaban y heredaban hasta hoy en día, como dice Julie, tenemos 25.000 familias productoras de café. Entonces, ya como ese concepto de que actualmente el café lo producen oligarcas, yo creo que ya no existe, digamos. No, Evolucionó con el hemos tiempo. evolucionado en el tiempo en esa línea. Y lo Ujú, mismo que decía Julie, muchos productores ahora son beneficios y también están exportando su café. ujú. Entonces también la dinámica y la economía que era únicamente de yo soy productor, yo soy exportador y yo soy beneficiador ya ha ido cambiando y ahora muchos productores tienen la capacidad de exportar Y y comercializar su café. comercializarlo. Ujú, Y eso está a la libre, cualquier persona puede registrarse en Telecafé
y decir, yo quiero ser productor de café, yo quiero ser beneficiador. Obviamente el beneficiador tiene que cumplir los Requerimientos. requerimientos mínimos de tener un beneficio, claramente, porque es parte, digamos, del proceso industrial que se tiene. Pero si yo quiero ser productor y me compro una finca, aunque sea de 1 hectárea, yo ya me puedo registrar ante el café, yo ya estoy siendo parte de estos números y de toda esta data que maneja el Instituto del Café. ¿Qué es lo más importante? La información. Cuando me hablan de beneficio, tal vez la gente lo ve muy macro, o sea, vamos a ver, porque al final es recoger el café, ponerlo en un planché que lleve sol, así es más o menos el proceso, ¿verdad? Más o menos. Eh, digamos, para entender, Sí, porque cuando me hablas de un beneficio y me hablas de esos 25,000 productores, que yo puedo tener 1 hectárea de café para poder recolectar ese café, ponerlo a secar, bueno, todo ese proceso que lleva, la inversión no es tan amplia, pero sí tengo que tener condiciones porque el tratamiento que hay que darle, el molino y toda esa estructura, ya requiere de una inversión, más o menos para entender así es cómo funciona. sí, el 90% de los beneficios del país, o casi el 95%, son beneficios húmedos, que son como los grandes beneficios que nosotros vemos en el país. Por ejemplo, las cooperativas, Ujú. este, l- bueno, no los grandes, hay muchos pequeños, Pequeños. pero como esa parte industrial, Son esa, los grandes. son casi que el 90% del café de Costa Rica. Estos que usted menciona, que es nada más en camas africanas, o se coloca al sol y ya después se industrializa de una manera un poco más artesanal, representa como el 5% del café de nuestro país. Pero seguimos, digamos, para poder usted volverse industrializador del café, sí tiene que tener cierta inversión mínima, Ujú. porque es lo que hablamos al puro inicio. Se ocupa que los procesos sean estandarizados, se ocupa que los beneficios de café o la parte industrial, controle aspectos de energía, tiene que reducir la De agua. energía, la reducción del agua. Entonces, hay un montón de factores que usted tiene que cumplir como cada uno de los pilares que tiene el sector cafetalero para poder ser parte. Pero si yo quisiera, yo puedo volverme beneficiador. Entonces, yo puedo empezar a crear mi propio beneficio. Me acerco al ICAFE y le digo a la oficina de industrialización, ¿cuál sería la mejor recomendación? Mi cantidad de café son 3 hectáreas. ¿Cómo podría yo industrializar mi café? Ellos les pueden decir, puede construir su propio microbeneficio o puede aliarse a algún beneficio que ya exista, porque muchos de los beneficios pequeños no llegan al 100% de la capacidad. Entonces, ellos pueden decirle, háblese con este beneficio para que ellos le trabajen el café y después ya le dan el café, digamos, listo para vender o para exportar. Entonces, se pueden hacer muchos modelos, pero es parte, digamos, de encontrar cuál es la forma y en qué quiere trabajar la gente. Y ejemplo, digamos, Cope Tarrazú, Cope Libertad, Cope Sí, Atenas, de lo que me acuerdo, así, bueno, beneficio la Eva en Sarchí. O sea, cada cantón, bueno, no cada cantón, no, porque hay cantones que definitivamente no producen ni una mata de café, sí. ¿verdad? Pero ellos son los que manejan el beneficio y entonces todos esos 100 productores de ese cantón te lo entrego a vos, les das el proceso y ahí yo me beneficio con el pago no sé cómo se paga eso, por toneladas o por peso, no sé, y al final también me devolves en café para que yo lo comercialice con una marca específica, más o menos para entender, o es la cooperativa la que le pone su sello para exportar y Depende. para vender Sí, hay interna algunos o fuera beneficios. del país. Sí, hay algunos Sí. beneficios que sí tienen ese modelo, Ajá. que nada más es de ver como cuál es el modelo que tienen. Algunos beneficios grandes preparan sus propias marcas, otras dicen no, queremos solamente trabajar con nuestras propias marcas, pero también hay micro beneficios. Entonces, estos micro beneficios sí pueden trabajar de la mano de otros productores. Entonces, al final, hay montones de opciones en el sector cafetalero, pero eso es parte importante, digamos, de las posibilidades que hay para que las personas puedan ser parte de este negocio. Ujú. Sí, ahí veo un comunicador como Edgar Silva que se metió en el negocio del café. Él no sé si produce su propio café. Lo ideal es que usted, si se mete en eso, ya compre una finca, siembre el café y después lee todo el proceso que se lo da. O usted mismo, si tiene el dinero para invertir,
o si la cantidad a comercializar es poca y usted dice, mejor saco un café de calidad y lo exporta a un país donde me lo va a pagar 10 veces mejor que aquí. Más o menos así está Sí. funcionando el cambio en estos nuevos tiempos. O que usted diga, me voy a volver solamente comercializador de café y Ajá. le compro directamente a estos microbeneficios o beneficios. Y yo Ujú. creo mi propia marca, que eso también se Sí. da, digamos, y se da mucho. Sí, se está dando ese modelo que no, no necesariamente tiene que ser que usted tenga la finca, ¿verdad? Usted más bien contacta directamente al productor y usted se encarga de comercializar. Así hay muchas personas, ¿verdad, David? Que actualmente van bajo ese modelo. Entonces, si usted Sí, está interesado vamos, en el café, involucrarse en el sector, puede nada más trabajar en la parte de comercialización. O bien, como explicábamos antes, que está el productor que, vamos, produce el café, se involucra en el beneficio, en la parte digamos, los procesos, exportación, ya hay la parte de comercialización. sí, Es muy ahí. relativo, en realidad, ¿verdad? Sí, y depende de lo que usted quiera, de la Ajá. estrategia que usted quiera, digamos. Esto de las marcas es mucho para consumo interno, obviamente, porque todavía como el 2% del café, de la totalidad del café de Costa Rica se exporta en materia prima, en café oro, por decirlo así, no se exporta tostado. Entonces, también es ver qué es lo que realmente quiere la persona. Si quiere sacar el café, casi que la mayor parte de los mercados internacionales compran la materia prima. Entonces también es importante eso, pero también no cierra las posibilidades de que el café tostado o molido empiece a abrir ciertos mercados a nivel internacional. Lo que pasa es que ya a nivel internacional competir con ciertas marcas muy posicionadas requiere muchísima más inversión también. Entonces, ahí depende de cuál es el esfuerzo que usted quiera darle a su estrategia de comercialización, a su estrategia de exportación, y eso es parte, digamos, de lo bonito que tiene el negocio. El negocio es abierto, los productores Ujú. son Libres, libres digamos. también Ajá. y de tomar sus decisiones, de crear sus propias marcas o de que pequeñas empresas también compren su café y les den esa trazabilidad que también ellos buscan. Una pregunta, yo no sé si es un mito, pero vamos a ver, no voy a hablar de marcas. Hay marcas que tienen años de estar posesionadas como marca en los supermercados, en la idiosincrasia, y mucha gente a veces dice que el café lo mezclan con otros elementos para que sea más vendible, ¿verdad? ¿Realmente eso es así o es un mito? Porque bueno, hay calidades de calidades. Ustedes como instituto simplemente registrarme, hago mi café a mi gusto, si quiero le meto una cosa o la otra, ahora creo que la mezclan con remolacha y hacen unos otros aditivos ahí, o azúcar inclusive, que dicen que mezclan azúcar para que haya más peso, más rendimiento. ¿Quién regula eso? En realidad es un mito de la realidad. Digamos que hay muchas cosas que no se pueden controlar al 100%. Yo no, el ICAFE se encarga de darle trazabilidad al café 100% de Costa Rica. Mucho del café, y son datos, casi que el 50% del café de consumo nacional es café importado. Importa. Ujú. Entonces, por los números, o sea, del 100% del café de Costa Rica, se queda en el país un 15% aproximadamente. El resto del 85% se exporta. Ese 15% no completa el consumo nacional, entonces se sobreentiende que hay mucho café importado. Mucho del café importado también llega, digamos, al ICAFE para hacer ciertos análisis, pero no hay como una reglamentación con respecto al café importado al 100%. Todos estos mitos, hay muchos mitos históricos que van hasta el concepto de sangre de toro que le hablaban algunos, que le echaban sangre pero son mitos, digamos, no sé hasta qué Mitos punto sea urbanos. cierto, pero después está el café torrefacto. El café torrefacto sí tiene azúcar. Entonces, se tuesta el café y se mezcla con ciertos azúcares también para bajarle un poco las características amargas que tiene el café. Hay montones de características y montones de historias. Hay gente que le echa cúrcuma, creo que es, pero yo creo que el país no tiene tanta como esa moda. Yo creo que el tico ha cambiado mucho de los últimos 20 años a aprender a tomar un café puro, digamos. Entonces, si buscan en los supermercados el café que dice 100% puro, ya usted va a encontrar en la mayoría de las marcas
principales que se encuentran en góndola que dicen en algún lado 100% puro. Entonces, las que ya tienen algún añadido de azúcar, ellos van a decir café torrefacto. Ellos tienen que ponerlo, digamos, en sus... Tener eh, esa transparencia. Ajá, esa transparencia. Entonces también puede que exista, eso es como cualquier tipo de producto. A mí me pueden vender tenis chinas, haciéndome creer que son tenis nuevas, pero eso depende también del consumidor, qué anda buscando el consumidor. Nuestra función no es ni castigar ni endemoniar a a los que hacen cafés o mezclas de este tipo. Lo que nos interesa a nosotros es que el consumidor tenga la mayor claridad de información y que él sea quien toma la decisión. Si alguien quiere tomarse un café, no sé si este existe, el que usted menciona, el de remolacha o así, pero si alguien quiere tomarse ese café, tiene Puede. la libertad de hacerlo. Nosotros en eso no podemos. Nuestra función en la parte de promoción nacional es que el consumidor logre, primero, apoyar el café 100% de Costa Rica. Informarse. Informarse, ajá, que pueda conocer las diferentes variedades de café que hay en el país, los diferentes tipos de procesos de beneficiado que hay en el país. Que conozca sobre las regiones cafetaleras que están en el país, ¿verdad? También. Sí, porque el ponerse a regular algo que es tan masivo Se vuelve. no va a dar la capacidad nunca del ICAFE, creo que ni del MEIC, ni de nadie para tener inspectores que vayan empresa por empresa a ver cuál es esa mezcla, ¿verdad? Entonces, eso es parte, digamos, de lo que nosotros también a nivel de transparencia, no solamente tratamos de que le llegue la información correcta a los consumidores, sino que también las empresas que sí trabajan directamente con nosotros, con el ICAFE, nosotros podamos dar cierta fe y seguridad de que el café que se está produciendo es 100% de Costa Rica. Y si hay alguna duda con esos cafés, creo que cualquier persona puede decir, bueno, aquí dice que el café es 100% Costa Rica, pero yo creo que no. Se puede hacer una prueba, para un test, para saber, inclusive el test se puede hacer en café verde, se puede hacer en café tostado, Total. para ver qué capacidad o qué características tiene si ese café es 100% de Costa Rica. Pero lo que nos interesa a nosotros es educar al costarricense para que sepa qué tipo de café es el que debería buscar en góndolas. Y eso lo hemos hecho gracias a un montón de acciones que yo sé que Julie las tiene más claras a nivel de formación y de capacitación de consumidores. Sí, y, no, y me gustaría preguntarle a Julia, aparte, bueno, que es la función de ustedes. Bueno, ustedes como oficinas centrales ahí en San Pedro de Barba también tienen sucursales en todo el resto del país. Bueno, vamos a ver, en todo el resto del país no, donde se fomente la siembra del café para tener esa supervisión. Y otra pregunta, ¿ustedes venden las matas de café o quién vende café? Digamos, ¿cómo este proceso para entender un poquito? Bueno, sí, como le comentábamos anteriormente, bueno, el ICAFE tiene las oficinas centrales aquí en San Pedro de Barba Heredia, pero también cuenta con 7 oficinas regionales en las diferentes zonas cafetaleras, desde, bueno, la zona de Los Santos, la Valle Occidental en Palmares, en Cotobruz, Pérez Celedón, Valle Central. Entonces, también estas oficinas regionales buscan darle primero que nada, soporte y atención al productor, ¿verdad? Los compañeros ingenieros agrónomos van y brindan lo que es toda la parte de información y de buenas prácticas a los productores con la finalidad de esto mismo, como antes David comentaba, de estandarizar información para que tengan mayor producción a nivel de café los productores. Entonces, sí se hace un esfuerzo bastante importante desde el café para que cada uno, primero que nada, para que cada una de estas regionales estén en estas zonas cafetaleras y sea más fácil el acceso a los productores y también, bueno, a todo el sector cafetalero en general, ¿verdad? Y en cuanto a bueno, las Sí. plantitas del café almácigo, sí, El eso ICAFE vende semillas vende. Ujú, certificadas. Casi siempre, como a inicios de año, se hace un anuncio ujú. de la cantidad, digamos, de café disponible en semilla para los productores de café. Pero también hay un mercado a nivel de las regiones de personas que también Vende. venden café Ujú. o venden almácigos también directamente. Eso hay cierta libertad. Lo único que hay que saber es conocer la trazabilidad que tienen esas plantas, porque para poder vender plantas o para poder vender semilla, usted tiene que estar certificado ante la oficina de semillas del país para asegurar que la calidad de la semilla que usted está comprando es buena calidad. Entonces también esa parte es mucho responsabilidad de los mismos productores de asegurarse de que lo que están comprando
ya sea en el ICAFé, aunque las del ICAFé siempre están aseguradas por la oficina de semillas, pero si las compran externamente, que por lo menos les puedan asegurar cuál es la trazabilidad de esas semillas y que les puedan asegurar la productividad y que se adapte a las condiciones geográficas que tiene, digamos, la región, porque también eso es importante. Pero en el caso de que personas quieran como entender un poco más sobre esto, lo mismo que decía Julie, nosotros tenemos las oficinas regionales y los ingenieros que trabajan en las oficinas regionales pueden decirle a usted, bueno, lo que a usted le conviene según el estudio y análisis de suelos que tienen ustedes en su finca, podría ser esta variedad y esta variedad, para que sea lo más productivo. Y después sería un control por el trabajo que tienen los ingenieros con cada uno de los productores y se empieza a generar todo un registro de información y de desarrollo para que se cumpla lo que Julie decía, que es para ser más productivos en la cantidad de zona que tenemos actualmente. Otra consulta. ¿Dónde se produce el mejor café? ¿En la bajura, en la altura, en la llanura? O eso depende, o sea, depende del clima, depende del tipo de café o la mata, ¿verdad? Caturra o no sé, ahí tienen varios nombres científicos. Esa parte, como el que quiere emprender en esto, prueba y error. O sea, ¿cómo analizan ustedes esa parte? No, 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 nosotros primero, eso mismo que le decía al por inicio, si alguien quiere emprender en temas de café, lo mejor es asegurarse, digamos, con las oficinas regionales, cuál es el paquete que necesitan para donde están ubicados. Porque usted puede tener cafés muy buenos en bajura que pueden competir con cafés de altura, digamos, porque las condiciones geográficas y la variedad se adaptaba específicamente a esas condiciones. Entonces, a veces no es tanto como quién produce el mejor o no, mucho va de la mano de las buenas prácticas agrícolas, mucho va de la parte de cómo usted trata el cafetal, de cómo usted recolecte los granos de café, de las variedades que usted está utilizando. Son montones de De variables factores. y factores. Sí, la parte sostenible también, ¿verdad? El Sí, cafetal, entonces todo eso influye. pero nosotros sí podemos dar como fe, digamos, de que lo que se produce casi que en la mayor parte del país, por algo se vende casi el 85% y se vende a muy buen precio. Inclusive nosotros a nivel de valor somos el segundo país que tiene más valor en la venta, digamos, de nuestro café, inclusive superando a Colombia, a Honduras, a Guatemala. Nosotros andamos en un más 35 más 40 dólares por encima del precio base de Nueva York. Entonces, ya eso por ser Costa Rica. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a jugar, digamos, esa imagen que tiene el país. Y el café de Costa Rica está caracterizado por calidad. Entonces, no es un café barato, ¿verdad? Como lo dice David, pero está muy respaldado en la parte de la calidad. Entonces, la gente sí está dispuesta a pagar por café de Costa Rica. Y bastante posicionado a Ajá. nivel internacional también. Ahora, ¿cuánto? Yo siembro una mata de café hoy, que viene en el almácigo. ¿De cuánto tengo que esperarme para que esa mata ya empiece a devolverme esa inversión que hice en ese terreno? Y después, esa mata o cuántos años va a estar ahí produciendo café todos los años, o llega un tema de vida útil que dice ya no produzco más, ya llegué a mi etapa de ser sustituida. Digamos que las plantas no son como las personas. O sea, las plantas, la rama que tenía hace 20 años no es la misma que va a tener a los 20 años siguientes, porque se regeneran, usted puede podar y la planta va a nacer con nueva energía. Entonces, este, un cafetal puede durar hasta 30, 40 años si se trabaja bien, digamos. Entonces usted sabe que usted va a tener, hay fincas, inclusive en algunas zonas, en Los Santos, que dicen, no, pues es que yo no voy a renovar porque esta plantación ya tiene sus 45 años y me sigue produciendo como las primeras cosechas. Entonces, no es solamente el, el cuánto me va a durar. Hay muchas condiciones que hay que manejar. Hay que saber, primero, antes de entrar en este negocio, hay que saber qué tiene el suelo, qué es lo principal. Usted no puede empezar a meterse en el negocio sin saber de qué se va a alimentar la planta. Luego, con el apoyo de los ingenieros, saber qué es la mejor planta o la mejor recomendación para que pueda ser lo mejor productiva. Y usted siembra una planta hoy
y depende de algunas variedades, a los 2 años ya empiezan a producir café. Entonces, no es, si se quiere empezar una finca desde cero, donde no hay café en este momento, sí es saber, digamos, de que va a llevar sus 2 años para empezar a producir. Pero si usted compra una finca, hay diferentes formas en las que usted puede empezar a regenerarla sin tener que perder producción. Entonces usted puede decir, bueno, voy a comprar una finca de alguna persona que la está vendiendo y yo empiezo un proceso de renovación sin que deje de ser productiva. Entonces, todas esas estrategias las hacen en conjunto con los ingenieros del ICAFE. Ahora lleguemos a estos tiempos difíciles donde las condiciones de estas nuevas generaciones, de esta juventud, que bueno, por lo menos tenemos el aporte de que esos hijos de los abuelos finqueros ya tienen la posibilidad de cambiar su mentalidad y producir su propio café, exportarlo, etcétera. Pero ¿qué pasa con la recolección? O sea, cada vez es menos, cada vez son más. Vamos a ver, no sé si es por el costo, porque es un trabajo para ganarme una platilla extra ahí, pero ¿cómo hacen ustedes para manejar ese tema de promoción, para darle al productor que se mete en el negocio poder recaudar la fruta? Que al final hay una apatía, sobre todo a nivel costarricense, ¿verdad? Que las nuevas generaciones ya perdieron el hábito. De hecho, a mí me sorprende, una vez estuve ahí en el Parque Desamparados de San José y creo que ahí hay una mata de café sembrada y el estudiante no sabía que eso era café. O sea, ya nos quedamos sin cafetales en el área metropolitana. Sí. ¿Ustedes como instituto tienen algún plan? ¿Están tratando de promocionar? Bueno, al final es la parte de lo que ustedes están haciendo como personas jóvenes, de abrir esos espacios, de abrir estos festivales, y ahora vamos adelante, hablamos del mercadeo, lo que ustedes hacen para seguir resaltando el grano del café. Sí, digamos que la institución lo que puede hacer es facilitar los accesos para que las personas que recolectan el café, que vienen de Nicaragua o vienen de Panamá, la mayor parte, puedan hacer su traslado, que lo hacen habitualmente año con año, como de manera más sencilla, que no hayan tantas trabas como pueden haber a nivel, digamos, legal y a nivel de reglamentaciones, para que ellos se puedan trasladar de la forma más ágil posible. Nosotros coordinamos con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, sí, ahí se me fue el nombre, con Migración y migración. Extranjería, con todas las instituciones para tratar de que ese traslado sea lo más simple posible. Hemos sufrido etapas muy complicadas, por ejemplo el COVID, y en el COVID logramos movilizar personas que en su momento, por las leyes gubernamentales, era muy difícil trasladarlas y aún así logramos trasladarlas. En estos tiempos, sí, hay muy poca mano de obra recolectora, pero, pero por el momento estamos lográndolo cuando facilitamos un poco los accesos. A veces con Nicaragua es que se nos complica un poco el sistema por otro montón de características más políticas y todo, pero eso siempre nos ayuda, digamos, por lo menos con los panameños a que se acerquen a recolectar un poco más de café. Ya en Costa Rica hay bastantes comunidades de extranjeros que también nos ayudan mucho, pero también los ticos todavía siguen también recolectando café. En algunas regiones todavía sigue siendo una buena forma, digamos, una buena práctica para las familias que a final de año necesitan un poco más de inversión o un poco más de dinero. Lo que pasa es eso, el mayor problema que tenemos nosotros es la falta también de hábitos que tienen, digamos, las generaciones actuales, porque no solamente, como dice usted, han perdido el hábito del café, sino han perdido el hábito de muchas cosas también. Entonces, este tipo de problemas no solo afectan a la parte agrícola, afectan a otro montón de áreas a nivel país, pero esos ya son como aspectos muy coyunturales en los cuales, por más que una institución trate de cambiar la mentalidad de las personas, es muy difícil. Entonces, lo que hay que hacer es adaptarse con lo que hay y con lo que hay tratar de facilitarlo para que sea lo más ágil posible. Lo otro, y ya le doy la palabra a Julie, es este. Ay, Yo se iba me a fue. comentar que, Sí. bueno, que también otra de las facilidades y esfuerzos que hace el ICAFE con los recolectores era, como le comentaba, Marlon, en la parte del aseguramiento, ¿verdad? Ahí, También, que, digamos, se trae a los recolectores
aquí al país. Entonces, de parte del ICAFE, con la Caja Costarricense, ¿verdad? Se hicieron todos los esfuerzos, bueno, y con las café, para que todos los recolectores tengan un seguro de trabajo como cualquier persona que estamos aquí en una oficina, también ellos cuenten con seguro allá en el capital, ¿verdad? Entonces, si les Sí, pasa algo, pues tengan ese aseguramiento. para que se vuelva más atractivo también Ajá. para estas Sí, personas. porque pueden estar están en un cafetal, ¿verdad? Que puede en algún momento pues volverse algo riesgoso, ¿verdad? Por alguna situación que se presente. Entonces también darles esa parte de seguridad que en caso que les pase algo, ojalá que no, pero que puedan contar con eso y también se vuelva, como dice David, beneficioso. Porque, por ejemplo, a nivel de Centroamérica no hay este tipo de aseguramiento a las personas recolectoras. No, no, por el momento somos ¿No? también otro país líder en eso. Entonces, Y también con Bueno, el tema de las casas de la alegría, no sé si lo conocía, pero bueno, son casas que se encuentran en las fincas cafetaleras, y la idea es también de que los niños no vayan con los padres a la recolección de café, ¿verdad? Que se queden en estas casas donde se les da alimentación, cuido y resguardo, mientras que los papás están recolectando café. Entonces tampoco hay una explotación infantil en cuanto a los niños vamos, en las zonas cafetaleras. Entonces también es algo que se protege al niño, aunque vengan en familias, hay una protección, vamos, porque Costa Rica no es un país, pues en este caso libre de, ¿verdad?, la explotación infantil a nivel de trabajo. y voy a caer un poquillo mal, a ver si se puede hacer. Si yo agarro a 100 jóvenes y les ofrezco un celular y que me recolecten 100 cajuelas de café, es que no sé cuál es el precio de la cajuela, pero ese tipo de mercadeo, porque la gente cuando va por algo sí hace un esfuerzo, ¿verdad? Porque recibe tal vez no los 1.000 colones, no sé ni cuánto está para este año la cajuela de café. No han pensado en utilizar ese tipo de mercadeo porque usted sabe cómo es la gente. Y hablo del celular porque hay todo joven añora tener un celular y ojalá nuevo. Porque qué feo, o sea, yo sé que si nos devolvemos 50 años atrás, la gente lo hacía porque era la manera de recaudar plata para Navidad, para los útiles, era un tema familiar que se unía a toda la familia y que qué rico comer en el cafetal bajo esos soles y que me picó la araña y que me picó la abeja. Ujú. Me explico. Ahora estas nuevas generaciones, sin llamarlos X o intocables o como se llame, no han pensado ustedes en incentivar de esa manera para que ellos puedan ir y sentir y aprender a hacer un trabajo honrado, ¿verdad? Y ganarse, no el tiquete o la plata que le echan en el canasto, ¿verdad? Que es como la idiosincrasia de esta gente que paga por cajuela. Es muy difícil porque las leyes ahora más bien en vez de incentivar a la gente joven, más bien te ponen trabas y te pueden hasta demandar. hay Ujú. que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado Sí, digamos, nosotros no podemos como volver a a como lo las... de antes, Ajá. digamos, inclusive cuando yo estaba pequeño yo recolectaba café y para mí no era nunca como algún tipo, digamos, de castigo ni nada, porque mi familia era cafetalera y uno iba y compartía con los primos y con lo que le pagaban a uno, uno después iba a las fiestas allá en Tarrazú y se gastaba la platilla y se compraba una camisa. Y el otro día con la platilla que se ganaba se compraba algo. Y eso uno lo veía como algo muy Normal. normal. Lo que pasa es que ahora el mundo ha cambiado muchísimo y inclusive los aspectos culturales ya no son vistos como algo tan cultural, aunque es mejor a veces trabajar para usted obtener ciertos valores y ciertas cosas que muchas de las cosas que actualmente sí son permitidas, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que poner en la balanza. ¿Qué vale más si la disciplina, si el esfuerzo, si valores como el trabajo son importantes o solamente porque se pueden ver mal hasta cierto punto, hay que eliminarlos del todo y otras cosas que tienen menos valores, que tienen menos disciplina, que tienen menos trabajo, son posicionadas muchísimo más. Ujú. Entonces, ahí es donde también los aspectos políticos, coyunturales, sociales, culturales, nos generan una mala pasada para toda la parte agrícola, porque no solamente esto nos está pasando a nosotros en Costa Rica, a Honduras le pasó, a Nicaragua le pasó,
Bueno, Panamá no porque es muy pequeño, a Guatemala también le pasó y a ellos les pasó de formas un poco más complejas. Nosotros por dicha tenemos cerca a las comunidades Nuevos Buglé que todavía ven mucho el valor de venir a recolectar café porque lo que recolectan en un fin de año, ellos sobreviven un año allá. Entonces, a otros países les pasó que lo que se hicieron fue que se fueron todos para Estados Unidos. Entonces, por ningún lado les llegaba gente, porque no habían comunidades que estuvieran históricamente como acostumbradas o culturalmente de venir y todo eso, sino que se les fueron las poblaciones jóvenes, dejaban las fincas morirse también, se iban los dueños de las fincas para Estados Unidos y bajaron la producción creo que como de 30 millones como a 9 millones. Y eso fue por aspectos también políticos, sociales, culturales, que a veces uno no puede llegar a Controlar. controlar. Entonces, al final el mundo es el que debería como guiar un poco como todos estos procesos. Nosotros tenemos que adaptarnos y como instituciones lo que hacemos es tratar de buscar formas para facilitar los accesos, para que ellos vean beneficios en venir a recolectar café, pero también se trabaja mucho de la mano para investigar un poco más en tecnología, en mecanización, para tratar de encontrar formas para recolectar café de manera un poco más mecanizada Para solventar para, esa para tratar de necesidad. solventar esas Ujú. necesidades, pero nos topamos con paredes porque nosotros no somos Brasil, que tiene explanadas del tamaño de Costa Rica llenas Claro. de café, digamos, sino que, y todo plano, nosotros tenemos montañas, tenemos Pendientes, pendientes, valles. guindos, y no sé si usted ha recolectado café en una de estas, donde usted sabe que si usted está ahí cogiendo café y la calle siguiente suya está casi que Ujú. como Pica. como un perpendicular de 90 grados y usted se va resbalado hasta abajo. Entonces es muy triste, pero esas son las condiciones en las cuales nosotros también estamos viviendo actualmente. Entonces, mecanizar ese tipo de espacios también es complicado. Entonces, la tecnología tiene que ir como mucho en la adaptación y esa es la parte compleja. No, y de parte del café, pues también se están haciendo esfuerzos a nivel de la política de jóvenes para que haya una integración generacional, ¿verdad? En este caso, eso mismo, de que, por ejemplo, los hijos de los cafetaleros pues se vayan involucrando, pero con el cuidado de eso mismo, de que no podemos, qué sé yo, a un chico de 12 13 años decirle: "Ey, venga aquí al cafetal", porque ya es un tema de que es más delicado, ¿verdad? En temas de eso mismo, que se puede ver como explotación laboral infantil, entonces hay que tener cuidado con eso, pero a nivel del ICAFE sí se hacen esfuerzos para que ya las personas jóvenes de 18 en adelante sí se involucren en la actividad cafetalera, por ejemplo, con esto mismo, de que sigan con la actividad de sus padres, de sus abuelos y continúen para que, por ejemplo, lo que hablamos al inicio, no vayan y vendan los terrenos y se deshacen de ellos, sino que sigan con la actividad cafetalera. Pero es una parte de involucramiento, porque muchos de esos jóvenes igual van, estudian a las universidades, pero algunos sí regresan a, digamos, a su zona de origen, ¿verdad? Y ahí es donde se da ese interés de involucrarse y de continuar con el trabajo, digamos, de la finca del padre o del abuelo. ¿Cómo hacen con el cambio climático? Porque ahora estás en verano y te cae un aguacero en pleno diciembre, en pleno enero, y el café está floreciendo y se cae todo. O sea, ¿cómo medir? Yo sé que es muy difícil de medir porque el cambio climático ha venido a distorsionar y sobre todo los agricultores y los dejan en la ruina. Y es algo impredecible, ¿verdad? Porque hey, ¿cómo vas a proteger X cantidad de hectáreas si te viene un tornado o estos frentes fríos que ahora llegan en cualquier momento? Eso influye a la hora de poner el precio por cajuela también, digamos, ¿quién es el que define? Este año vamos a pagar la cajuela a 2.000 colones, por decirte, o sea, ¿en base a qué definen ese precio es por la abundancia de café que se va a recolectar este año? No, el Ministerio de Trabajo define eso basado en una fórmula de ellos. Entonces, nosotros en eso no tenemos como tanta injerencia ni influencia. Ellos lo definen, sale en la lista, digamos, de salarios mínimos. Viene ya establecido como ellos definen los salarios mínimos de De, absolutamente todo. Entonces, a eso tenemos que adaptarnos, que es como algo que no controlable para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros contra el cambio climático?
no podemos, no podemos ponerle una sombrilla a todos los cafetales porque no podemos encontrar, digamos, como cómo predecir totalmente cuándo va a venir un aguacero. Lo que sí nos ha pasado y nos ha afectado mucho es cuando a final de año, cuando ya el café está rojo, digamos, o maduro, se vienen esos aguaceros y sí nos quitan un montón, digamos, de la cosecha. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obviamente tratar de hacer más productivas a las fincas, de que si se va a venir, digamos, que no lo podemos medir, que si se viene mucha lluvia, la planta por sí sea productiva, entonces sí que si se cae un poco no afecte tanto, digamos. La otra parte es encontrar variedades que sean un poco más resistentes en la parte, digamos, de la fuerza con la que se sostiene el grano a la planta de café, que eso también hay variedades que son un poco más resistentes a otras. Este, este año tuvimos como varios aguaceros al inicio y tuvimos floraciones casi que desde enero, mientras se recolectaba café y todo, pero son cosas que nosotros en sí no podemos controlar. Lo que sí podemos hacer nosotros es hacer nuestro pequeño esfuerzo de tratar de evitar o generar buenas prácticas, de tratar de ser lo más sostenibles posibles en nuestras fincas, pero hay cosas en las cuales nosotros no dependemos. Nosotros al ser un producto agrícola, como cualquier producto agrícola, dependemos de las condiciones climáticas y del mundo. Entonces, no podemos llegar a controlar todos los aspectos como un servicio o como un dispositivo médico en una zona franca, eso es imposible. Nosotros tenemos que entender que pueden pasar cosas y, y lo que hacemos nosotros es de que si sabemos que se puede anticipar una lluvia en el momento de recolección, buscar las maneras políticas y administrativas para tratar de dar algún tipo, digamos, de beneficio a las fincas que se han visto, digamos, como afectadas. Para eso existe el FONASCAFE, que es el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, que trata también de apoyar en estos momentos un poco más como de crisis, pero es muy complicado y mucho del cambio climático no es inclusive generado por nosotros mismos, por el sector cafetalero, ni por Costa Rica. Entonces, como cualquier país, tenemos que adaptarnos, inclusive a nosotros por dicha no nos afecta tantísimo, tantísimo como otros destinos, por ejemplo, Brasil cuando llega el niño o la niña, las sequías arrasan absolutamente con todo, o las heladas arrasan absolutamente con todas las plantaciones, y ahí es donde vemos, digamos, como situaciones como las que pasaron ahorita, que estamos en precios muy elevados del precio del café, estamos como en ese momento interesante, pero esperamos que por lo menos esta cosecha que viene no vaya a ser tan conflictiva como otras en las que se nos unieron falta de manos para recolectar café, lluvias anticipadas, enfermedades, tipo de cambio. Entonces esperamos que muchas de estas variables sean un poco mejor. Al final somos como los productores antiguos. Ojalá que el clima nos ayude y que nos vaya bien. Y si nos va bien, pues bien. Bueno, y ahora aprovechando ya toda esa muy buena explicación de diferentes temas y de la función que ustedes realizan como Instituto del Café, este fin de semana se viene el festival Viva el Café, ¿verdad? Que ustedes son como patrocinadores, ¿verdad? Entonces, aprovechando que esa cantidad enorme de estudiantes salen a vacaciones, es el primer fin de semana que los papás con sus estudiantes pueden salir y disfrutar. Creo que es la sexta edición que viene, ¿verdad? En la antigua aduana, así que para que nuestra audiencia conozca de algunas actividades. El saludo, por cierto, ya a don Fernando Guerrero, que no nos pudo acompañar hoy, que es parte como el eje central de toda esta actividad, pero bueno, aparte de hablar de esa actividad, me imagino que ustedes como instituto también están promocionando otro tipo de actividades, ¿verdad? Porque siempre es bueno que la gente conozca ese montón de productores, ¿verdad? Que me imagino van a estar ahí en la antigua aduana, Juliana. Sí, correcto. Don Marlon. Bueno, el Festival Viva el Café es la gran fiesta de café costarricense. Aquí se reúne lo mejor de café, de arte, cultura y también
la idea es la promoción del café en general, el consumo del café y de información, ¿verdad? Entonces, para nosotros como Instituto del Café es muy importante, como usted lo decía, aprovechar que este primer fin de semana ya los jóvenes y, bueno, y niños también están de vacaciones, se acerquen a la antigua aduana este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio para que puedan conocer un poco más de lo que es el café. Como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Muchos jóvenes no saben que una planta que está ahí es de café, pero bueno, aquí sí, porque incluso va a haber como una especie de tour de café con piezas antiguas que se usaban antes también, ¿verdad? Para los procesos de café. Entonces, hasta esto se vuelve como un atractivo, ¿verdad? Para que esas generaciones que no conocen las plantas de café o diferentes maquinaria que se usa actualmente para la producción o los procesos de café puedan ir y verlos y conocerlos, ¿verdad? En vivo. Además, es una fiesta donde también reúne la parte de los campeonatos, el campeonato de barismo y el campeonato de Aeropress, que es un método de preparación de café. Y bueno, van a haber muchos emprendimientos, como lo decíamos, ¿verdad? Marcas de café, en este caso, marcas conocidas a nivel nacional, ¿verdad? Que hemos visto en los supermercados, pero también de marcas de café de pequeños productores, que también es importante porque ahí se pueden dar a conocer y esos productores están incluso ahí mismo en ese día en el café haciendo, dando a conocer su café y promocionándolo de manera en general. Aparte que van a haber muchas actividades para toda la familia, también conciertos. En realidad es un festival muy lindo, muy familiar y sobre todo que el café une y abre las puertas para toda la familia en general. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, digamos, yo conozco, yo soy de los más viejos de la gerencia aquí de Sí. promoción, he estado casi que en la mayoría de los festivales y yo creo que es el festival más posicionado a nivel nacional de café, donde coincidimos la Cámara de Tostadores, Cafés Finos, nosotros, más de 90 stands en este momento Ujú. y la antigua aduana, que es un espacio súper cómodo para ir y para participar de todo este montón de experiencias que hay detrás del café. De mi parte, invitar a todas las personas que no tienen ningún tipo de plan y quieran conocer un poco más de este sector, que yo creo que cada vez se hace más interesante porque cada día nacen nuevas marcas de café, hay más innovación, hay más desarrollo de tecnologías, hay mucho conocimiento detrás de las personas que van a estar detrás de cada uno de los stands. Entonces, ojalá puedan acercarse este fin de semana en la antigua aduana y puedan conocer muchísimo más y tomen muchísimo café porque a nosotros nos interesa que el Tico siga siendo uno de los mayores consumidores de café del mundo, porque eso somos muy pequeños, pero en café somos bastante matones en consumo de café y también somos muy matones en promocionarnos a nivel internacional, aunque seamos menos del 0,85% del café del mundo. Somos muy pequeños, pero somos muy reconocidos por todo lo que hemos hablado en este Ujú. espacio. Entonces yo creo que la esencia de los costarricenses y la mayoría de las familias costarricenses vienen de una herencia 100% cafetalera, porque en algún momento lo único que producíamos era café. Entonces yo creo que la mayoría traemos ya eso en la sangre y ojalá que puedan acercarse a hablar con los productores de café, con los beneficios, con las marcas y disfrutar porque hay muchas competencias también. Entonces, competencias nacionales y, ¿no? Y disfrutar. Ojalá que puedan darse la vueltita y todo lo que necesiten. Ahí vamos a estar desde el ICAFé y desde Cafés Finos y desde la Cámara de Tostadores apoyando para que la experiencia sea lo más bonita y placentera posible. Y algo bonito del café es que une y socializa, porque normalmente uno a veces, ¿verdad? Cuando ve a un amigo o alguna persona conocida, es vámonos a tomarnos un café y ese es como el inicio para uno socializar y conversar, ¿verdad? Para unir. Entonces, bueno, súper invitados de verdad que vayan al Festival Viva el Café porque ahí es un lugar para socializar con mucho café, con muchas personas que tienen mucha información y que están muy preparados. Informar sobre este producto tan enriquecedor para el país, ¿verdad? Y para la cultura nuestra. Porque aunque usted ya conozca de café, bueno, para nosotros no es un secreto, nunca hemos dejado de aprender, siempre se aprende más y más todos los días de café en todas las ramas y en toda la cadena de valor.
Entonces, súper invitados, ¿verdad? Porque aunque conozcan, van a aprender cosas nuevas y van a disfrutar de este festival tan importante. Sí, y se ha convertido en una tradición, ¿verdad? El tema del barís, bueno, de la calidad, creo que viene un juez internacional también a medir También. el... Sí, Y ahí viene una pregunta que yo me hago, o sea, ¿el café se toma con o sin azúcar? Eso es un tema de gustos, ¿verdad? Porque gustos. la gente dice que amargo, que ácido, o sea, yo sé que es un tema de gustos, ¿verdad? Pero Sí, generalmente te sirven una taza de café y te dicen con crema, con azúcar, y ahí no le matan el sabor al café. yo, desde mi óptica y lo que he visto a nivel del mundo, que me ha tocado conocer un poco mucho en ferias internacionales, yo creo que el café se debe tomar con el que a mí me gusta, o sea, lo que a mí me gusta. Yo no tengo por qué obligarme a tomar café de algún tipo porque me lo dicen. Sí puedo estar abierto a aprender y que me expliquen por qué realmente debería tomarlo en estas condiciones y en estas características, pero, por ejemplo, yo jamás voy a decirle a una persona, ¿qué prefiere, este café que le estoy ofreciendo yo o el café que le hacía su abuela cuando usted tenía 5 años, 6 años, 7 años y le trae ese montón de recuerdos? Si usted volviera a probar ese café, hasta usted se va a poner a llorar, por ejemplo, porque, porque no es tanto las características de sabor, sino lo que a usted lo hace sentir una taza de café. Pero si usted está dispuesto a aprender y que expertos le digan por qué usted debería tomar el café sin azúcar y usted esté dispuesto a entenderlo, a comprenderlo y a aprender, eso está bien también. Pero si usted solamente quiere tomar café para comerse una empanada llena de aceite, de queso, también está bien, porque es parte de, no podemos jugar con los gustos y con las preferencias de las personas. Sí podemos ayudarles a que entiendan por qué hay que valorar un buen café de especialidad y que a ese café de especialidad, si el barista le dice que no hay que echarle azúcar, entender por qué no hay que echarle azúcar y disfrutarlo para entender a qué sabe un café tan bueno como me lo dice el barista. Entonces, también es una cosa de yo entender cuál es el café que me gusta, pero tener la capacidad de aprender más allá y si hay tantos profesionales del café en esta feria, aprender por qué no debería tomarme un café con Con azúcar, azúcar. porque el trabajo que hace un productor para que usted al final le eche crema chantilly, azúcar y Sí. miel, para eso mejor a veces comprarse un café ahí de paquetillo, porque el proceso es totalmente diferente a un café, digamos, de especialidad. Entonces, es entender los mundos, entender que el mundo del café es muy amplio. Ahorita yo andaba en una feria internacional y me dieron café de Vietnam con especias, que era, imagínense, una taza de café con un consomé, con consomé de especias, y me lo revolvieron y me dijeron, vea, ese café que usted se va a tomar es la cosa más deliciosa para nosotros aquí en Vietnam. Y yo me lo tomé y yo les dije, qué rico. Y me fui. Pero a veces uno también tiene que decir, bueno, por algo, para ellos eso es importante. Ellos hicieron su mayor esfuerzo para hacer ese café de esa manera y yo no tengo por qué menospreciarlos. Tengo que entender que la cultura de ellos es diferente, tengo que entender que lo hicieron con el amor y con la pasión, que yo también podría preparar un café. Entonces, entender que por variedades y por gustos hay miles de opciones. Excelente. Bueno, ha sido un gusto compartir esta primera y esperemos que no sea la última ni la primera, porque en realidad ustedes hacen una labor importantísima y hoy pudimos, toda nuestra audiencia a nivel nacional, conocer un poco historia, todo el proceso y lógicamente estarse innovando, ¿verdad? En un mundo tan cambiante, ¿verdad? Como es este, que hay que estarse adaptando a todos tipos de circunstancias. Pero yo al final, los que tuvimos la oportunidad de hacer fila con el canasto al hombro y que nos echaran ese billete de 5 colones, ¿verdad? Que era un ícono, ¿verdad? Porque de hecho venía la historia del café. Esos recuerdos no se olvidan, eso queda para toda la vida, ¿verdad? Y ojalá que estas nuevas generaciones también puedan tener eh, dentro de su formación, ¿verdad? La importancia
de cuidar y de reconocer que el café a lo largo de nuestra vida siempre está con nosotros ahí a la parte, sea solo, acompañados o en grupos, como decía Julián. Ahora el concepto de cafeterías, por dicha, ha venido cambiando, ¿verdad? Porque ya puedes sentarte con tu amigo, con tu compañero, a disfrutar una tacita de café y hablar de cualquier tema, ¿verdad? Así que excelente la labor que ambos están realizando. Así que un último mensaje y sin olvidar a toda esta gente que nos ve a nivel nacional, saquen el fin de semana, creo que es de las 10 de la mañana hasta las 5, ¿verdad? El horario ahí en la antigua aduana, donde van a poder compartir de diferentes actividades y conocer esa cantidad enorme de productores a nivel nacional. Sí. Bueno, sí, bueno, de parte nuestra, súper agradecidos que nos hayan entrevistado para poder dar a conocer un poco más lo que es el Instituto del Café de Costa Rica y Café de Costa Rica, ¿verdad? Y sobre todo para invitarlos a este festival que es Viva el Café, este viernes, sábado y domingo, totalmente invitados para que participen, para que conozcan más de café y amplíen sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, de parte nuestra, muy agradecidos y sobre todo de que puedan de verdad ir a estar en contacto, ¿verdad? Con los productores de café y con personas sumamente preparadas y puedan conocer en general de temas de café. Sí, bueno, don Marlon, muchísimas gracias y a la radio y al programa por invitarnos, porque yo creo que a nosotros nos encanta hablar de café, entonces, y nos encanta que la gente tome mucho café, Mucho entonces yo creo café. que esta es una excusa perfecta para hablar y el fin de semana la excusa perfecta para tomar café. Entonces, invitarlos a todas y todos los que nos están viendo y escuchando a través de las plataformas de ustedes e invitarlos para tomarnos un café en esta feria y ojalá puedan acercarse, puedan conocer más y puedan apoyar principalmente al sector cafetalero y a los productores que van a estar dando sus mejores cafés en este espacio. Entonces, muchísimas gracias y ojalá que todo sea un éxito en este fin de semana. Muchísimas gracias, don Marlon. Para servirles a David Ortiz y a Juliana Sancho, que tengan una bonita tarde con una buena taza de café. Nos vemos pronto. Muchas Nos gracias, vemos. igualmente. Chao. Chao. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo hoy, el último día de junio, 30 de junio del 2025. Que tengan una muy bonita tarde y mañana a partir de las 11 de la mañana su programa Contacto Comunal. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores. Hasta mañana, si Dios lo permite.